Vamos a ver, hermanos, para que el Señor sea quien nos ministre y no sea un hombre el que diga lo que se va a decir hoy. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana te pedimos que tú seas el que nos ministre, Señor. Queremos oír tu preciosa voz, Señor, de ti, Yahshua. Tú que eres Señor y eres Maestro. Ministra los preciosos y Santo Espíritu. La palabra de nuestro Salvador, de que nos enseña, del Señor. Queremos oírte, precioso Hijo de Dios. Gracias, Padre, por lo que nos has dado. Alabado sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, precioso Hijo de Dios. Que alabado sea Santo Espíritu. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Mira, hoy traigo un tema que le he denominado el estado de contumacia. Esa palabra no la han oído casi, ¿verdad? ¿Quién ha oído la palabra contumacia? Contumacia. Es una palabra muy difícil de encontrar. La podemos encontrar y no vamos a tocar ese tema, pero está en 2 de Pedro, capítulo 2. A ver, ahorita lo busco. Pero habla de los falsos maestros, atrevidos y contumaces. Pero esa palabra, sí, no la voy a tocar hoy porque no voy a hablar de la apostasía, sino el estado de contumacia. Es un estado, ¿cuál es? 2:10. Es que creen que ya no sé si leer sin lentes o con lentes, y los traigo ahí por lo ciego que estoy. Mayormente es que si la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecia al señorío, atrevidos y contumaces no temen decir de las potestades superiores. Me llama mucho la atención porque cuando leí este versículo, ya tiene años, la palabra contumaz es una palabra muy antigua, es muy, muy antigua y es difícil de entender. Pero veamos que en la Biblia está perfectamente explicada esta condición humana. También la encontré en la Constitución de 1917, en el artículo 105, que habla de la autoridad que no obedece. Y también en la Ley de Amparo, antes de que sea reformada, en el artículo 105, habla que la autoridad no obedece, que se le manda a acatar algo y no lo hace. Es un estado de desobediencia, pero es muy profundo. Es un estado engañoso. Vamos a Proverbios 28:14. Van a ver, yo la otra vez decía, Señor, veo que viene gente, se va, y la verdad es que yo sé que vienen porque tienen necesidad, y se van porque no se les cumple lo que piden. La verdad es la realidad. Pero hay muchas cosas que hay que enmendar porque las cosas no son a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Y nuestro estado de contumacia no nos permite ver lo que hay que modificar para entrar en agrado del Señor y prosperar. Vamos a Proverbios. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La contumacia es un estado de endurecimiento interno. ¿Sí? Y también la Biblia nos la maneja la Escritura como obstinación. Vamos a principalmente hoy a estudiar un poco los actos del rey Saúl y vamos a entender cómo cae en un estado de contumacia. Pero yo creo que el estado de contumacia, hoy yo quiero que se refleje no nada más delante del Señor, aparentemente, sino que en el que vivimos en la familia. ¿Cuántas veces no hemos tenido una discusión con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el hermano, con la gente que integra nuestro núcleo familiar y decirle, mira lo que estás haciendo? Y hay veces que dices, me gustaría grabarte para recordarte lo que hiciste, lo que dijiste. Y esa persona se hace tonta. No, y hasta se traba. Y ve lo que dijiste y salen con una defensa disuasiva. ¿Qué es una defensa disuasiva? Esa es una de las armas de Satanás. Que te diga una cosa y me contestas otra. Disuasión, desviación, te cambian de enfoque. Un ejemplo, y les voy a poner, no estoy hablando de nadie. Un muchacho que es regañado por su padre o su madre le dice, mira lo que hiciste. Y él te dice, pero acuérdate lo que tú hiciste cuando eras chiquito. Pero mi hijo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hoy estás fallando. Ese es contumaz, ¿sí? Porque no quiere entender lo que está haciendo. ¿Sí? Y luego con nuestra pareja y nosotros mismos siempre estamos, no hay ninguno exento de contumacia, de obstinación más que el Señor. Todos lo tenemos, pero esa contumacia es una dureza de corazón que no nos deja ver lo que nos estorba. No avanzamos, por eso no prosperamos. Sí, vamos a ver Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y el proverbio que nos dijo que el hombre iba a caer en maldad. Pero no puedes ser limpiado de maldad delante del Señor porque esa dureza de corazón no te permite que tú puedas reconocer. Yo creo que ahorita yo les pediría que hiciera un ejercicio, que hay que empezar a... ¿Cuántas veces han sido víctimas de contumacia y cuántas veces lo han hecho? De una forma que ya no se acuerda. O sea, lo tengo que cubrir, lo tengo que cambiar. ¿Sí? No, es que lo que hice, lo hice porque... Pues, le doy un ejemplo, siempre decían, cuando estudié filosofía en la preparatoria, acerca de la filosofía existencialista, decían de la prostituta, decían, es que yo soy prostituta porque de chiquita no tuve papá y mamá. Pero sí pude haber optado por otra condición de trabajo, no esta. Pero mi contumacia me lleva a, sí, resistirme al juicio propio. ¿Cuántos tipos de juicios hay? Sí, intrínseco. ¿Cuál es el juicio intrínseco? A ver, díganme, vamos a pensar. El interno, el que tú mismo compareces, el que tu conciencia, hablando de cosas que no son espirituales, te reprocha. Y cuando conoces del Señor, el que tu espíritu te reprocha, el que te encara. Te he obrado mal, he hecho mal, me siento incómodo, me siento sucio. Esto no es correcto. Y sabemos que el método es confesarlo para ser ¿qué? Limpiado por el perdón del que perdona, del que tiene la autoridad, del Hijo de Dios, delante del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa condición de la que vengo hablando, ¿cómo nos viene a empeorar? Es el pan de cada día que tenemos todos. Yo me pongo en el número 1 de la fila, de los que estamos congregados. Sí, pero entenderlo es difícil, porque hay veces es ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Y se vuelve cada día más un vicio hasta que se vuelve una dictaduría en el abuso de cada persona sobre la superioridad que puede tener de los otros. Yo te hago esto porque yo te mantengo. Yo te hago esto porque necesitas de mí. Yo te hago esto porque soy tu autoridad. Yo te hago esto porque dependes de mí, pequeño hijo mío. Abuso y me vuelvo un abusivo y me vuelvo una persona sucia delante de Dios. Y realmente nos viene a... Sí, ¿qué tanto trabajo nos cuesta? Miren, cuando una persona le llama la atención o recibe un llamado de atención, ¿qué tanto le cuesta decir, sí, es cierto, perdóname? Mucho, porque va acompañado de soberbia. Qué duro, no puedes decirle, perdóname, yo lo hice. No, tienes que buscar una perfecta excusa para encubrir tu conducta. Y ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Vamos a Marcos 3, 1, 6. Desde ahí vamos a leer. Otra vez entró Yahshua en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si el día del reposo les haría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte de en medio. Pero antes, ¿qué dice? Que le acechaban para ver si en el día del reposo sanaría a fin de poderle acusar. Y vamos al 4. Y les dijo, es lícito que en los días de reposo, ¿sí? Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, ¿sí? Pero ellos, ¿qué? Callaban, porque no podían aceptarlo. ¿Cuántas veces no has visto a alguien que le dices, esto está mal? Y no pueden abrir la boca para decir, sí, es cierto. Eso trae confesión, trae descanso de verdad. Sí, ¿en qué me quedé? Vamos en el 4. Y él les dijo, es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecida por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, que venían en un perfecto estado de contumacia. Les dijo, cuando los cuestionó el Señor, mejor se quedaron callados, porque no podían aceptarlo. Y le causó molestia al Señor. Pero el afán de la predicación de hoy es, fíjense hermanos,
Siempre que me preguntan, ¿cómo va la congregación? Pues poquitos. Pero no me interesa que esté llena de gente que venga a ver cosas falsas. Me interesa que cada uno sea corregido por el Señor en su núcleo familiar, en su persona, y los frutos los vamos a ver. Y vamos a aplicarlo a la casa, a nuestra vida, al trabajo, a la familia, a la pareja. ¿Cuántas veces no decimos fíjese tanto vicio que hay? Oye, está mal esto. No está bien, pero tampoco está mal. Esa es la copa de la mediocridad. ¿No? ¿Está bien o está mal? No hay tibiez delante del Señor. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. Vamos a Jeremías 8, 5, 6. Luego me dicen, oye hermano, ¿te pones a orar por los de la congregación? La verdad es que yo no quiero decirles, pasa hoy porque voy a orar por ti. Porque no va a dar resultados si ustedes no arreglan su situación delante del Señor. No va a haber avance, es una falacia. Van a venir como en algunos lados, ¿no? El pastor Dios lo usa mucho, es una idolatría. La salvación es personal. 8, 5, 6, vamos a leer. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Elemento que denotamos, ¿qué? Rebeldía. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepiente de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Está hablando la palabra que ninguno va y tiene una confrontación consigo mismo, así estoy mal. Hablamos de juicio intrínseco y reproche que yo me hago. Esto está mal. No lo hacen. Pero me sigo en lo que vengo haciendo mal, dice, como un caballo, ¿verdad? ¿Cómo es un caballo cuando ¿cómo le llamaban? ¿Qué? Se desboca. Corre y no lo detienes. ¿Cuántas veces? Miren, hermanos, una vez me acuerdo bien de una mujer, no me acuerdo el nombre, nunca lo supe, le decían la güera. No eras tu güera. Era otra güera que estaba en una fiesta y era de esas mujeres conflictivas que estaba peleando por un refresco. Y le decía, ya cállate, mira, toma, te damos uno. Ah, no, ahora es esto. No, ahora es lo otro. De esas mujeres que no tienen enmienda y hasta que no hay chipote con sangre, sea chico, sea grande, y terminó en una golpiza y su marido casi lo matan a golpes. Porque dio la cara por ella. Era contumaz. O sea, no puedo decir, estoy viendo a ver con quién peleo hoy. Ando rabioso, me amanecí rabioso, a ver a quién molesto, a quién fastidio. Y pasó en eso. ¿Sí? Digo, Señor, obviamente, ¿cuántas veces no estamos con un estado así? Y no sabemos pedir perdón. Pedirle perdón al hijo, pedirle perdón a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo. Mira todas las cosas que he hecho. Yo estoy destruyendo mi casa. Es un estado de contumacia y es terrible. Y todavía viene encima, ¿qué dijo el versículo? Como un caballo que sale corriendo. O sea, de una cosa me voy a otra y hago otra peor con tal de taparlo, y otra peor, y otra peor, y otra peor, y a ver hasta dónde termina. ¿Sí me explico? Vamos a, Proverbios 14, 16. A ver si lo pueden leer, por favor. ¿Ya está? Fíjense, hermanos, me recuerdo algo de mi vida. Yo antes de casarme tenía muy buen trabajo, pero me dediqué, la verdad, a la pura farra. Tenía 20 y tantos años y hacía lo incorrecto. No le estoy presumiendo, le estoy poniendo un ejemplo de algo incorrecto. Cuando me casé, pues todavía tenía mi economía, y cuando nace Camila me quedé sin empleo. Y nos poníamos, mi esposa y yo, a orar de rodillas, y decíamos, Señor, ayúdanos y danos. ¿Saben cuándo vino la sanación? No tardó 6 meses, tardó años. Cuando le dije al Señor, Señor, te estamos buscando por lo añadido. Leíamos la Biblia y leíamos Mateo 6:33. Busca primero el Rey de Dios y su justicia divina,
y las cosas por añadidura vendrán. Y me acuerdo en alguna ocasión que mi papá, gracias a Dios por su vida, porque Dios me lo dio, no tenía yo para pagar el hospital de Camila. No tenía. Sí, y eso me causó bastantes problemas internos, porque estaba enfermita y mi papá fue y pagó. Y yo estaba llorando y me autocompadecía de mí. ¿Sí me explico? Me autocompadecía, decía, pobre de mí. Hasta que me puse delante de Dios, le dije, Señor, ¿qué hice con lo que me diste? Emborracharme. Andar viendo qué mujer conquistaba. Andar viendo de ocioso qué mal hacía. Me tuve que acostar delante del Señor y ahí sentí libertad. ¿Qué hice, Señor? Hice todo lo malo, Padre. Yo te estoy cosechando el resultado, el fruto de mi mala siembra. Le dije, Señor, ayúdame. Mira, que no se espere mi esposa ni mi hija. Y enséñame a quererte primero, Señor. Y fue un proceso bien largo de buscar trabajo y trabajar y buscarle. Y muchas veces te humilla cuando buscas trabajo, estás humillado, nos maltratan, pero gracias a Dios me ayudó y me dio poco a poco un lugar donde vivir y una economía que hoy es mejor, ¿no? Pero de verdad que el día que lo confesé descansé. Porque decías, ¿sabes qué? Una vez me acuerdo que fui a FASA a buscar trabajo. Me dijo el director, si yo te permito que hoy entres, tú me vas a sacar en un año. Yo decía, yo tengo capacidad, Señor. ¿Pero por qué son injustos? Es que no era la justicia del hombre, sino era mi condición delante de Dios. Yo había sembrado mal en mi vida. Y era una cosecha la que yo estaba teniendo. No era el resultado de decir, si soy buen abogado. No, simplemente era el resultado de decir, Señor, con lo que me diste yo hice mal. Pero cualquiera hubiera podido decir, es injusta la vida, ¿no? Son injustos en los trabajos, no quieren valorarme, oye, mira, yo tengo mucha capacidad y no. Era lo que venía antecediéndome a mis malos actos. Cuando el Señor aplicó su disciplina, pues cuando ya tenía una hija, ¿verdad? Que ya no era lo mismo, ya no podía que mi papá que me mantuviera. Porque déjame decirles que sí ganaba bien, pero todavía me mantenía. Sí, no daba gasto. Es la verdad, sujeto y responsable, ¿no? Honestamente. Vamos a leer algo que nos va a dar mucho provecho y vamos a ver las etapas de la contumacia, obstinación y sus semejanzas. Y el Señor lo describe directamente. Vamos a el libro de 1 Samuel, en el capítulo 15. No leímos Proverbios. A ver, vamos a leerlo como refuerzo. A ver, vamos a leerlo y nos vamos a 1 Samuel. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo leen, por favor? Yo la mañana que venía con mi esposa platicando, ya venía platicando este tema. Y le digo, mira, toda esta clase de errores son ausencia de inteligencia. Y toda la inteligencia viene del Santo Espíritu de Dios. Es una gracia que el Señor nos da, que el Padre nos da, es un regalo. Toda falta de inteligencia es porque no está el Señor, no está su Santo Espíritu. Vamos a rogarle que nos lo dé. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, 1 Samuel, capítulo 15. Van a ver qué hermoso está esto. Ustedes saben que Samuel fue el primer rey de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, Samuel era el profeta. Y vamos a leer ahorita y vamos a entender las etapas de la contumacia y a ustedes les va a quedar muy claro. Primero, Samuel, capítulo 15, versículo 1. ¿Ya está ahí? Sí, después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey de su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. O sea, lo advirtió que obedeciera. ¿Estamos de acuerdo? Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Amalek era otro pueblo. Y en la travesía entre que Israel salió de Egipto, lo agredió, lo asaltó, hizo guerra contra ellos. Hasta ahí vamos a ver. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, cabellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo
y le pasó revista a Telai. 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Tenían un aliado y estos hombres venían de ahí. Un aliado de guerra, ¿ok? Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, se puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya, juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. Y aquí viene la parte importante. Nada más leemos esto como contexto. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abalía hasta llegar a Shur, sí, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Y aquí viene la primera falla. ¿Qué dijo el Señor? Que destruyera todo, pero que lo tomó vivo. Sí, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, se reservó uno, y aquí hubo ¿qué? Desobediencia. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, ¿sí? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron. Se apartó lo que le gustó. Así de simple. Desobedeció y se lo apartó. Ya había una desobediencia. Pero ahorita vamos a ver la conducta de Saúl, que es típica totalmente de contumacia. Y vino la palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha acostumbrado Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl he venido a Carmalé. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh. Yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Sí, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí estaban los animalitos, y se estaba haciendo tonto lo que había hecho. Si había habido codicia y lo que haya habido, se había hecho tonto. Entonces, yo ya cumplí, pero aquí está lo que estoy oyendo. ¿Esto qué es, no? Yo imagino que si la escena habría sido bastante curiosa, ¿no? Porque lo encaró en su mentira. ¿En cuál estamos? En el 15. Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿A quién le había dado la autoridad Saúl? ¿Dios a Saúl o al pueblo? A Saúl. Él lo permitió. Pero ya le empezó a echar la culpa al pueblo. Ya empezó de contumaz, ya empezó a alabarse. No fui yo, me obligaron. No fui yo, fue él. Como dice, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Casi le faltaba decir a Saúl, ¿no? Tenía una condición totalmente contumaz. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a ver. Sí. ¿Cuál me quedé? En el 16, que yo me sigo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declarar lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahweh te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo a los ojos de Yahweh. Y respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahweh, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y primicias de la antema para ofrecer sacrificios a Yahweh, tu Dios, en Gilgal. Ya empezó con un revoltijo, con tal de no decir yo hice mal, yo desobedecí. Entra en un estado de obstinación o contumacia. O sea, quiere mantenerse en el error. ¿Cómo? Cobijándolo. ¿Cómo? Encubriéndolo. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? No, pero es que no tuve la culpa yo. Lo hice porque me obligaron, no me quedaba de otra. O simplemente no lo hice.
No lo hice. ¿Sí? Hay veces que dicen, tú lo hiciste, no me acuerdo. No es cierto. Hasta con una voz muy dulce, no es cierto. Y dices, pobrecito, ¿no? Cuando sí es cierto. ¿Sí? ¿Y eso qué problema nos trae en familia? ¿Qué problema nos trae en pareja? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Dónde queda la honestidad? ¿Estamos de acuerdo? Y lo digo familia porque si hablamos de nuestros gobernantes, pues esos son, híjole, ya mejor me callo, ¿no? Pero aquí está una muestra de que este hombre, confrontado por el profeta, por su desobediencia a Dios y por la evidencia de la codicia, teniendo ahí los bueyes y las ovejas, ¿se hacía qué? Tonto, haciendo un embotijo con tal de no decir, yo he pecado, desobedecí a Yahweh, Dios. No, hay que buscarle un pretexto, pero yo no hice nada malo. Yo estoy bien. ¿Estamos de acuerdo? Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que a la grosura de los carneros. Y aquí viene una asombrosa definición y conversión que nos va a servir para muchas cosas. Hoy vamos a estudiar un tópico. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación es una especie de contumacia. El contumaz es obstinado y el obstinado es contumaz porque prácticamente son lo mismo. Aquí se lo está diciendo, eres contumaz. Y le está dando, lo que has hecho es pecado. Y se asemeja a la adivinación. Y la adivinación otro día lo estudiaremos, pero es a la traducción lo que conocemos como hechicería, como brujería, como toda esa clase de cosas. Seguimos. Estamos en el, ¿qué? En el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Desechado. ¿Y por qué, hermanos? Razonen por qué fue desechado. Porque no tenía la capacidad de arrepentirse el hombre. No tenía la capacidad. El Señor, ¿a qué nos llamó en las primeras obras? Al arrepentimiento. Y el que no se puede arrepentir, ¿qué salvación puede alcanzar? Ninguna. Porque la primera obra es el arrepentimiento. Y en lugar de que el hombre dijera, sí, efectivamente, yo pequé en desobediencia al Padre Yahweh, lo quiso encubrir. Y el Señor, que como consecuencia lo desechó. ¡Qué grave! Pero es lógico totalmente. Es la justicia de Dios, es su facultad. Él es soberano, pero ahí está el resultado. No sirves. No sirves. Miren, crean que esto es muy crudo, pero yo me he fijado que hay gente que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, porque tiene un corazón duro, ¿sí? Y no quiere, ¿sí?, que el Señor lo transforme. ¿Por qué? Porque se resiste al juicio de Dios. Al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hemos estudiado que es el testigo de todo lo que hacemos. Y Señor, me hago tonto, viene como si fuera, un protocolo, Él venía a la congregación para que mi vida cambie, pero el fondo es otro, porque el Señor nos manda a arrepentirnos. ¿Pero por qué no puedo arrepentirme? Porque soy obstinado, porque soy contumaz. Y es un estado que tiene etapas. La primera etapa, ¿cuál sería? Pues hacerlo, y la segunda, encubrirlo para no aceptarlo. Pero miren, todavía lo que hace este hombre, vamos a verlo. ¿En qué me quedé? En el 23, ¿verdad? 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Otra vez viene a pedir perdón y diciendo, es que fue porque temí al pueblo. O sea, no se le quita lo contumaz. Vuelve a acudir a un estado de contumacia, a poner un pretexto de por qué lo hice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo hice?
Es algo muy difícil, de verdad. Yo platicaba con mi sobrino José hace tiempo que me decía, oye, está bien de la carnalidad, de lo que nos acecha, ¿no? Pero no te vas a poner a orar cuando ya estás a punto de consumar el adulterio en el hotel, ¿no? Suena algo muy difícil, muy, muy risorio, pero dices, ¿por qué llegué a ese estado? Porque estoy cobijando si me ganó la tentación. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, realmente, y de esas cosas hay muchas. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Pueden ver que toda la gente que va conduciendo va en un estado de contumacia, a pesar que tienen el error, van insultando a los demás, ¿o no? El Señor, que yo no sea de esos. Yo honestamente prefiero pedir perdón, ¿eh? Hasta les hago así rodillitas, ya que todos hacen eso. Perdóname, no, sí, la regué, no, me metí mal. Todos somos, sí, venirse a cometer errores, ¿no? ¿En qué versículo estamos? Ahora, fíjense lo que dice. Entonces Samuel dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. O sea, ya le echó la culpa al pueblo. ¿Por qué? Porque no fue él. O sea, Juan te llamas, ¿no? O sea, lo mismo. Pues si perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. O sea, lo quería manipular para tapar lo que había hecho. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, a él se asió a la punta de su manto y éste rasgó. Entonces Samuel dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí está la consecuencia. No sirves y para afuera. Ese es nuestro Dios. Él no falla. Él es perfecto. Lo que no sirve lo desecha. Seguimos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. No, vamos a cambiar. Vamos a irnos a, Hebreos 3, 1, 3. Corrijo, 3, 1, 3. Sí dije eso, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿qué aconteció con David? Cuando él pecó y fue acusado también por otro profeta de homicidio, que ya lo hemos estudiado, ¿qué hizo él? Se rindió ante Dios y dijo, he pecado. Tan simple. Todos cometemos errores, todos pecamos, ninguno deja de pecar. El Señor es el que nos salva. No podemos ser superados de esta condición más que por Él, limpiados y salvados por Él. Pero ese pecado, de obstinación o contumacia, nos viene a poner una traba delante de Dios. Nos viene a poner una traba. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros: salvación, bendición, libertad. ¿Sí me explico? Aquel hombre, ¿qué le dijo? Señor, sí he pecado contra Yahweh. Y le anuncia al profeta, ya te perdono. Y tuvo consecuencias, pero perdonado. No es lo mismo que consecuencias sin perdón. Y Saúl siguió luchando contra la voluntad de Dios, que era aquel rey nuevo que había escogido. Es muy largo de explicar, pero lo hizo hasta que el Señor lo derrotó. Y murió él y su hijo, y no supo decir. Si pudo haber dicho, seguramente, perdón, sí es cierto. Aquí está, Señor, el reino es tuyo, yo me retiro. Y seguramente no hubiera avanzado hasta más, pero se siguió. Y por esto, es esta prédica de entender el estado de contumacia. Ese estado que no nos permite reconocer lo que tenemos,
¿Por qué? Porque hay un corazón duro. Hay un corazón que nos afecta, hermanos, que no nos permite, sí, poder trascender. Vamos a Hebreos 3, 1, 13. Vamos a leer despacito. ¿Ya lo tenemos? Desde el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yahshua HaMashiach, el cual es fiel a que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que es Moisés estimado digno de cuanto tiene mayor gloria, mayor honra que la casa que la hizo. Porque de toda casa es hecha por alguno, pero aquel que hizo todas las cosas es de Dios. Y Moisés a la verdad le fue fiel en toda la casa de Dios como siervo por testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, y si retenemos la firme hasta el fin la confianza, y Él goleamos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en aquel día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron en mí mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino, porque juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta es la prédica de hoy. Yo los exhorto y exhórtenme a que esta condición de dureza del pecado y dureza de corazón no prevalezca en un estado de contumacia y obstinación. Como el rey Saúl, que sabiendo que había pecado, no quiso aceptar su culpa, y de su culpa trascendió en otra. Y después de ahí, en otra. Y después de ahí en otra, hasta que lo derrotó a fondo el Señor. ¿Sí? Simplemente es más fácil pedir perdón que mantener una falta, un pecado oculto, tras otro y tras otro. Y eso nos evita comparecer delante del Señor limpios. Y yo sé que cada uno de nosotros lo hemos hecho y lo hacemos cada rato. Yo tengo un hijo, que todos saben que no es de mi matrimonio, y tiene problemas con su mamá y me dice una cosa, pero hasta me dice, quiero grabarla para cuando lo diga, para demostrarle que lo dijo. ¿Por qué? Porque lo hice, lo hace, y después dice, no lo hice. Y yo estoy seguro que todos de nosotros hemos hecho cosas así. Me hago tonto, soy un contumaz. Y esa contumacia se vuelve una costra en el corazón. Y después ya no podemos salir de esa condición más que por el Señor. Conscientes de eso, vamos a clamarle al Padre, Señor, ayúdame. Precioso Hijo, ayúdame. Mira, Señor, que soy un contumaz. Soy obstinado, Señor. Mira que no puedo pedir perdón a ti ni a mis semejantes. Me arde el cuero cuando quedo exhibido de lo que hice. ¿Qué quería aquel Saúl? Ir a demostrar al pueblo que estaba bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces no queremos hacer eso? ¿No? Que no vean que no fallé, pues como yo. ¿O no? Una reflexión muy grande. Miren, hermanos, cuando va a ser un año y cada día reflexiono más de lo que pasó aquí, que tuvimos que sacar a la gente que estaba aquí. Los que estaban, hermanos, se pusieron en las esquinas. El día que vino la administración de la organización a dar una explicación de qué había pasado, y se pusieron a decirles, no es aquí el servicio, es allá. ¡Qué bárbaro! Eso pasó, y todos lo saben que es cierto. ¿Cómo me pongo delante de mi Señor? Saúl todavía quería comparecer delante del Señor, aparentemente, pero no, era delante del pueblo, para aparentar otra cosa. ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Y de esas tantas cosas. Yo voy a recordarles algo que no tiene que ver con cosas propiamente de Dios, pero es un acto de contumacia terrible. ¿Se acuerdan ustedes de aquel asunto de Paulette, la niña que buscaba el gobierno
en el Estado de México, que estaba ahí en Tecamachalco, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿En dónde? Bueno, es un lugar muy costoso, de apartamentos y condominios muy, muy caros. ¿Qué decían? La estamos buscando. Y cuando no tuvieron que, taparon algo, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? Estaba al lado de la cama en la orillita, no la vimos. ¿Cuántos peritos pasaban por ahí? Qué espanto, ¿verdad? Seguramente si nos echamos un ojo dentro de nosotros hemos hecho cosas así. Presente la verdad y la hemos tratado de tapar. ¿Por qué? Porque queremos mantener el error por soberbia. Aquí está el Estado. Que Dios nos libre del estado contumaz. Así es la prédica, hermanos. Que Dios los bendiga.